Bueno, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con los trabajos, directo, apertura, contra? ¿Van bien? Bien, muy bien. En la clase pasada vimos interrogatorio de expertos, Ah, de bien, bien. peritos, y eso fue lo último. Bueno, bueno. Bueno, estás vos y Mariana y Juan por ahora, ¿no? Si no me equivoco, a ver, vamos a fijarnos. ¿Hay alguien más? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, vamos a esperar entonces un poquito a que se incorporen los compañeros. Eh, ¿Y en la clase pasada llegaron a hacer alguna práctica? No. No, No, bueno, toda la clase. Bueno, todavía en realidad no sabemos bien qué caso nos va a tocar y eso. todavía no está anunciado. Ok. Todavía no se anunció el caso, porque en la práctica ya tenemos el caso con el que van a trabajar, pero de seguro la semana que viene ya va a estar el caso. Tampoco es Ah, que... perfecto, porque el doctor Favarotto mencionó que íbamos a trabajar con el caso Cabrera, Ah, bien. como por sabido, y no lo queríamos confirmar, digamos, No, no, está. porque no sabíamos que era ese al Si final. el doctor Favarotto le transmitió ese caso, es el que hizo, el que Ah, vamos a bien, trabajar. perfecto. Lo único Sí, que el los... doctor Favarotto dijo justamente eso, doctor, que era el Ah, caso Cabrera el que íbamos a bien. llevar hasta el Eso final. lo habíamos conversado, entonces ya está, ya se lo ha transmitido, ya se lo ha confirmado. Igual, las técnicas, si ustedes las estuvieron trabajando, se las base de otros casos, si no me equivoco. O sea, hicimos un ejercicio sobre el caso Cabrera y es Ajá. el único que trabajamos, digamos, Ah, hasta con el ahora. único que trabajaron, está bien, está Sí. bien. Yo porque he estado ausente durante este tiempo y no sabía si lo habían hecho con algún otro caso y bueno, directa, sin duda la idea sería, eh, tampoco tenemos tanto tiempo que trabajar, o sea, ir practicando ya con el caso o el ejercicio final que van a hacer como una especie de, en el contexto de un juicio por jurado. Bueno, a ver, vamos a probar, mientras se van incorporando algunos otros compañeros, yo voy a ver si puedo... Ah, 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 me habilitaron la posibilidad de compartir. Bueno, entonces vamos a... No, qué macana. Qué raro que es esto. Porque esto es de la facultad, que no tengan la posibilidad de compartir el PowerPoint. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si puedo... eh, yo el PowerPoint, porque sé que en Maxi en la otra clase se incorporaron a otra reunión para poder compartir el Power, si no me equivoco. Acá está inhabilitado, esto tendríamos que hablar con la facultad, porque no me permite la función de compartir. Qué lástima. Bueno, eh, a ver, voy a tratar, aguántenme. Vamos a ver si
En todo caso, lo puedo hacer. Les voy a mandar, les voy a enviar por el PowerPoint al grupo. Así que lo van a tener que ir viendo, lamentablemente, con esta limitación, cada uno en su propio celular. Bueno, a ver. Ahí me parece que ya se recibió en el grupo. Ya está. Bueno. Y además, si no se puede compartir siquiera este documento del PowerPoint, seguramente vamos a tener dificultades con dos videos donde vamos a ver la utilización, lo que vamos a tratar ahora, así vamos cerrando, un tema que está estrechamente vinculado. Ahí está Magia, ¿verdad? ¿Ustedes vieron un uso de declaraciones previas ya? A ver. A ver. Mariana. No, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer así. Bien. Yo les voy a enviar ahora, además, dos videos. Lo vamos a tener que reproducir ahí por esta dificultad. Bueno, ya corroboraron, ya está. Yo lo tengo acá a la vista, el grupo, está el PowerPoint y los dos videos que vamos a ver con relación a estas otras técnicas. Lo que es importante, y por eso, más que practicar nuevamente todo lo que estuvimos viendo, por ahí es importante cerrar esta semana con el tema de las lecturas previas y la prueba material. Es decir, los procedimientos o las técnicas con las que ustedes tienen que utilizar. En el caso de las lecturas previas, de declaraciones previas, que es importante en relación al tanto el interrogatorio directo como con relación al contraexamen. Y en el caso de la prueba material, porque de ella es la forma en que yo puedo introducir la prueba y a su vez puedo valerme de esa prueba como parte de lo que hace la acreditación de mi teoría del caso o mi versión de los hechos. Cuando digo prueba material, lo primero que tenemos que pensar son los objetos. O sea, un arma, en el caso, vamos a ir al caso más claro, por ejemplo, cuando hay un homicidio, se secuestró el arma en el lugar donde se produjo el homicidio, bueno, esa arma seguramente la vamos a necesitar, la vamos a utilizar, tanto del lado de la Fiscalía, para dar créditos y hipótesis de incriminación, como desde el lado de la defensa, si bueno, la idea es cuestionar esa evidencia que pretende incorporar la Fiscalía y que es de compromiso respecto de la versión que sostiene la defensa. Es decir, ¿cómo va a ser la defensa para desacreditarlo si es que necesita desacreditarlo? Eso desde ya. Siempre todo en relación al interés y a la estrategia que se fije respecto del caso. Bueno, entonces vamos a completar esto, incorporación de lecturas, a través de lecturas de declaraciones previas,
de testigos y también lo de la prueba material, el procedimiento. Ya mencioné cuál es la trascendencia, cuál es la importancia. Ahora, cuando tratemos cada uno de ellos, esto a usted le va a resultar familiar porque seguramente cuando hicieron la práctica, o sea, practicaron las técnicas de interrogatorio directo, contrainterrogatorio, seguramente deben haber hecho alguna referencia o les debe haber nacido la inquietud. Esto uno lo percibe en los juicios, en las películas, o si presenció algún juicio, tanto con relación a la lectura de declaraciones de testigos en otro lugar distinto del juicio oral propiamente dicho, como de prueba material, como es el caso de las evidencias a las que hice referencia. Siempre hablo del ejemplo más claro, sería el ejemplo más grueso, el más evidente para todos y es el que inmediatamente asociamos, el arma utilizada en el homicidio. Bueno, vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con el conocimiento que tenemos todos y con este paso tan trascendental que hizo la provincia de Buenos Aires, como así también tantas otras jurisdicciones en nuestro país, siguiendo el diseño del procedimiento adversarial en el ámbito penal, cómo es el sistema acusatorio. Una de las características del sistema acusatorio, y esto lo hemos hablado, tiene que ver con la prueba. Lo que es relevante respecto del sistema acusatorio en relación a la prueba, ¿cuál es? Cualquier prueba es válida en relación al debate, sea que lo desarrollemos ante un juez profesional o ante jueces legos, como sería un jurado. Cualquier prueba, me refiero. Esto por principio general, la pregunta, ¿cualquier prueba podemos utilizar? No. Mariana, ahí te escuché, te leí, fue clarito. No, bien, no, hay un principio de legitimidad de la prueba, es decir, nosotros lo sabemos por principio general que no podemos utilizar cualquier prueba, y a su vez de cualquier forma. Esto tiene que ver con la legitimidad del procedimiento en función del cual obtuvimos esa prueba. Prueba que es producto de un delito, indudablemente, para dar un ejemplo claro, no podríamos utilizar. Yo podría, por ejemplo, utilizar las conversaciones a partir de la interceptación o haber interceptado esto a través de las llamadas telefónicas sin una orden judicial, desde ya que no. Bueno, esto como un principio general. Para poder introducir la prueba hay una base de legitimidad que no podemos eludir. Ahora, con relación al juicio oral propiamente dicho, que es lo que nos interesa a nosotros, si yo, por ejemplo, vamos a un escalón, en otro escalón, si yo podría utilizar directamente, y esto tiene que ver con el dilema entre el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio, o el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, si yo podría utilizar, por ejemplo, los elementos de convicción que ha reunido la Fiscalía en la investigación, durante la investigación. ¿Yo podría utilizarlos en el juicio directamente? A ver, si yo le recibí como fiscal el testimonio, he recibido la declaración de testigos presenciales del hecho en mi oficina al inicio de la investigación, que es lo que me va dando los elementos de convicción en orden a la existencia del delito, los dos extremos. Existe el delito y fulano, sultano son los autores. Bueno, esas declaraciones que yo he recibido como investigador, ¿yo puedo utilizarlas directamente en el juicio? ¿Sí o no? Directamente no, profe. ¿Por qué razón? Bien. Porque todo lo que las pruebas de la investigación penal preparatoria serían de validez únicamente si las podemos incorporar con autorización del tribunal
en un interrogatorio o un contrainterrogatorio, pero teniendo en cuenta que solamente es prueba lo que se ventila a través de los testigos, de los peritos en el juicio oral, en un principio no sería de validez esa primera declaración en sede fiscal. Bien, o sea, de acuerdo a lo que dice Juan, todas las evidencias y la información que recoge la policía como brazo auxiliar del órgano investigador, a la par que el propio Ministerio Público Fiscal, no podría incorporarse directamente, como dice Juan, porque creo entender lo que no ha habido ahí, que es ¿qué es lo que hay en el juicio oral? ¿Qué es lo que dice Juan? Hay examen y contraexamen. ¿Y eso qué implica? ¿Puede ser que la contraparte no lo pudo contradecir? Muy bien. No hubo contradictorio. Disculpe Eso, que no prenda la cámara, pero tengo poca batería porque estoy cursando y lo estoy cargando casualmente. Quédate tranquilo, Rodrigo. No, esa sería. Tenemos que tener en cuenta que hay dos principios fundamentales, que es el que describe Juan, que completó Rodrigo con la palabra contradictoriedad, es decir, la posibilidad que esa prueba, que no es prueba, son elementos de convicción que reúne el fiscal para poder ir a juicio, no ha tenido el control, es decir, no ha podido ser atravesada por ningún interrogatorio de la contraparte, que en este caso seríamos nosotros. No quiere decir que nosotros podamos aportar, pero esto quedará a la voluntad y a la voluntad y a la consideración del fiscal investigador o bien de su superior, previo a pasar a la etapa de juicio, pero quien domina la investigación es el fiscal. De ahí no hay contradictoriedad, no controlamos, no preguntamos, es decir, que prevalece en la actividad investigativa, no hay ninguna de las características que hacen a la igualdad de armas. Esto lo habrán escuchado innumerable cantidad de veces, y es justamente, vamos a entrar a la cancha, es decir, al juicio, pero con igualdad de armas. ¿Qué significa? El fiscal con los elementos de convicción, yo con mi propia teoría y con mis propios elementos de convicción que se van a resolver previo al juicio, y ahí va a haber una confrontación y fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de la confrontación, que ya lo hemos mencionado, a quien va destinada la información, le va a llegar como consecuencia de esa confrontación, de la contradicción que pueda yo crear respecto de la información, va a llegar con mayor calidad. Justamente, nuestra provincia, al igual que otras provincias, han adscrito a este sistema porque indudablemente, en base a la experiencia de los países anglosajones fundamentalmente, es que uno advierte que la calidad de la información es mucho mejor, a la par que garantiza pilares fundamentales de todos los juicios, básicamente la imparcialidad de quien recibe esa información como para decidir el conflicto que se suscita, el conflicto penal. Bien, entonces esta es la característica. Justamente la diferencia con el proceso inquisitivo, que en el proceso inquisitivo se incorporaba directamente lo que se había producido sin control de la contraparte y en base a eso se resolvía. En algún tiempo el juez que investigaba era el juez no solo que investigaba, que dictaba las medidas cautelares, es decir, que él mismo se autocontrolaba, sino además el juez que dictaba la sentencia. Bueno, en una posterior etapa dividieron el juez instructor, investigador del juez de decisión. Ahora, a partir del año 98 en esta provincia, y antes en la provincia de Chubut, y luego esto se expandió en la mayoría de las provincias, la diferenciación clara entre quien investiga y quien decide. Y respecto al que decide, y esto es una garantía de todos los ciudadanos, que se tienen que defender fundamentalmente, que tenga imparcialidad. Y esta imparcialidad se logra a través de eso. Es decir, que la prueba que puedan aportar cada parte, después a su vez también podamos controlar esa información. Y lo vamos a hacer a través de qué? No solo para sostener nuestra hipótesis a través del examen directo,
que es el que va a nutrir fundamentalmente nuestra propia teoría del caso, sino que a través del contraexamen nosotros lo que vamos a cuestionar justamente la prueba de la contraparte. Esta es la contradicción. Y además otro elemento fundamental, que es la inmediación. La inmediación, es decir, el contacto directo de los jueces con las fuentes de información, con los testigos. El tribunal profesional en la provincia de Buenos Aires, al igual que los tribunales legos, los jurados, van a recibir la información en base a este juego de contralor recíproco entre las partes, y eso es lo que se van a convencer. Esto lo tenemos claro. Cuando decimos contralor, vamos a controlar la credibilidad del testigo en sí y la credibilidad del testimonio, sea a través de las técnicas como la del contraexamen o de poder confrontar lo que diga el testigo con algunas otras evidencias que puedan desvirtuar su credibilidad. Bueno, entonces, como síntesis, no hay otra prueba más que la que se produce en el debate: inmediación y contradictoriedad de las partes. Bueno, una característica del sistema inquisitivo al que hice referencia es justamente que la mayoría de los elementos de convicción que reunían investigadores se reproducían prácticamente en un debate. Alguien dijo en alguna oportunidad, alguien muy cercano, los juicios eran prácticamente una misa en escena. ¿Esto qué significa? Era como algo ficticio, porque en realidad lo que resolvían las decisiones eran todo lo que se incorporaba de la investigación penal preparatoria, y el contradictorio era casi inexistente. Pero además con otro adicional, que el propio tribunal podía integrar pruebas, cosa que afectaba claramente esto que hablaba yo de la imparcialidad, que es una garantía a su vez para la defensa. Era común entonces en el sistema inquisitivo que se incorporaban por lectura, directamente. Todas las declaraciones que hacían en la policía, que se hacían en la investigación ante el Ministerio Público Fiscal, la ofrecía y se incorporaba por lectura. Fíjense entonces que la tarea de la defensa sobre evidencias o testimonios sobre los cuales no puedo hacer una sola pregunta, no tenía ningún tipo de control, no tenía el tamiz que era necesario como para que esto pueda tener peso probatorio. Sin embargo, se utilizaba. Y toda la incorporación por lectura. Bien, pasamos al sistema acusatorio y la pregunta es si se puede hacer entonces algo que era muy común en el sistema inquisitivo, incorporar y reproducir directamente lo que estaba en la investigación, si se puede hacer. Ya dijimos que no, porque no tiene control. Bien, ahora, durante el desarrollo de la audiencia, si bien esas evidencias, esas declaraciones testimoniales no valen como prueba, no son pruebas, no solo que no se han incorporado, sino que no pueden constituir prueba bajo ningún punto de vista, por esto que estoy hablando. Sin embargo, algo que natural, y sobre todo en los seres humanos, es que luego de un tiempo perdamos la memoria sobre lo que hemos percibido a través de nuestros sentidos, a través de la vista y de lo que podamos haber escuchado. Siempre en relación con el ilícito sobre el cual nosotros vamos a aportar nuestra información. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que han instrumentado todos los sistemas que ascriben todos los códigos procesales de nuestro país y de la región, que ascriben al sistema adversarial la posibilidad de que nosotros podamos incorporar esas declaraciones prestadas con anterioridad al solo efecto de poder sortear algo que, vuelvo a decir, es muy natural, que con el transcurso del tiempo los testigos pierden la memoria sobre alguno de los segmentos de la información que ellos han obtenido a través de su sentido, y esta es una técnica que sí está habilitada por los códigos. Es decir, que al solo efecto de poder ayudar al testigo en virtud del tiempo que ha transcurrido a recordar mejor y por ende obtener una declaración completa, incorporando declaraciones
que ha prestado espontáneamente en otras oportunidades. Digo espontáneamente, puede ser en virtud de una convocatoria, como puede haber sido lo que es más común y es general, la declaración en la comisaría, como testigo, digo la comisaría porque la comisaría es la que recoge las primeras evidencias, toma declaraciones, o bien en la propia fiscalía para quien o con quien trabaja y a quién debe su actividad en la policía. Bien. Esto por un lado, esto es una técnica que admite, sin que esa declaración previa pueda constituir prueba, pero sí como auxiliar o a los efectos de poder ayudar al testigo a prestar la declaración con motivo de estas limitaciones. El otro sentido, el otro objetivo de la posibilidad de traer a cuenta declaraciones que haya prestado ese mismo testigo en otro contexto, fundamentalmente digo en general en el contexto de la investigación, es cuando hay claras contradicciones entre lo que manifiesta en el juicio y lo que manifestó en oportunidad de prestar su primera declaración. Voy a hablar de general, no es la única, se puede tomar cualquier declaración, una declaración que haya hecho ante algún organismo público distinto del Poder Judicial o de los organismos predispuestos para la investigación, también se puede traer a cuenta. Cualquier manifestación que pueda hacer el testigo, que haya exteriorizado, se puede traer a cuenta en tanto en cuanto esto se contradiga con lo que manifiesta en el juicio. Es decir, dos objetivos tienen la posibilidad que yo pueda traer dentro del debate las declaraciones de ese mismo testigo prestadas con anterioridad, esas manifestaciones o las expresiones que haya hecho públicas o en ámbito privado y que denoten una clara contradicción o falta de memoria o contradicción con lo que está relatando dentro del juicio. Indudablemente nosotros inmediatamente cuando con esta descripción nos damos cuenta de algo, que es traer a cuenta la declaración anterior de un testigo. Puedo decir, está en cualquier contexto, puede ser una entrevista televisiva inclusive. Si es una entrevista televisiva o una carta que le mandó un familiar o cualquier declaración anterior, digo, si yo lo traigo para completar su declaración, porque admito o advierto que hay omisiones en la declaración en base a la estrategia, lo que yo sé que este testigo podría decir, con qué está asociado fundamentalmente la lectura previa de esas declaraciones, la lectura de esas declaraciones previas. ¿Con qué está asociado? ¿Con qué técnica? ¿Con qué tipo de testigo, digo? ¿El testigo amigo o el testigo hostil? Con el testigo hostil. Bien, ¿alguien más? ¿Están todos de acuerdo con el testigo hostil? No. Se va a aplicar fundamentalmente en los casos del testigo amigo. O sea, cuando nosotros advirtamos como parte del interrogatorio directo algunas omisiones por los nervios, por lo que dije anteriormente, pasa mucho tiempo, yo me confío, más allá de que me entrevisté, vieron que nosotros decimos que tenemos que trabajar tenemos que entrevistar a los testigos, ahí vamos a saber qué es lo que recuerda, lo que no recuerda, pero vamos a utilizarlo fundamentalmente con el relato de nuestra teoría del caso a partir del interrogatorio directo, del examen directo. Es decir, si yo lo dejo explayarse espontáneamente, porque sé lo que va a decir, empieza a hablar, y yo advierto en un segmento de su relato que ha omitido algo que es relevante, no lo puedo dejar pasar. Entonces yo tengo que interrumpir al testigo para poder no dejar pasar la ocasión porque esa información es importante. Ustedes me dirán, bueno, pero ya lo dijo hace 4 años en la comisaría, cuando lo recibieron declaración, bueno, no importa de cuándo es la declaración anterior. Lo importante es que esa declaración anterior tenía sí un dato relevante que yo quería obtener a partir de mi testigo, entonces esto es lo que me habilita la ley
como producto de esta limitación natural que tenemos todos los seres humanos, que con el transcurso del tiempo perdemos parte del conocimiento de lo que nosotros hemos aprendido o obtenido a través de nuestros sentidos. Pero además, lo otro, entonces digo, para el examen directo, en general, no quiere decir que también lo podemos utilizar con el testigo hostil. Pero ahí vamos a tener una dificultad, o sea, va a ser mucho más difícil porque siempre hay más resistencias. En el caso del testigo hostil, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿O cuál va a ser el objetivo de traer a cuenta la declaración anterior? Una contradicción. Una contradicción, o sea, las inconsistencias, es decir, cuando hay contradicción, entonces en el primer caso el objetivo va a ser tener completa la información que necesitamos de ese testigo. Y si se olvidó algo, entonces utilizamos esta técnica que me habilita, que es legítima, vuelvo a decir, para sortear esas limitaciones que suelen tener los testigos. En el caso del testigo hostil, nos va a servir para qué? Para con esto poner, como dijo Manuela, poner en evidencia la contradicción y poniendo en evidencia contradicción, ¿qué es lo que estamos cuestionando? ¿Qué es lo que vamos a poner en evidencia? ¿La credibilidad del testigo? La credibilidad del testigo. ¿Nosotros qué vamos a hacer con los testigos de la contraparte? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a tratar de cuestionar? Primero, la credibilidad de la persona, el test de acreditación del testigo. Pero además, respecto al testimonio, justamente, si advertimos una contradicción, vamos a utilizar el procedimiento, la técnica de la lectura de declaraciones previas. Vamos a poner sobre el escenario esas contradicciones, y esto no es para introducir ni en uno ni en otro caso las declaraciones anteriores. Esto que quede claro. Eso se hacía en el sistema inquisitivo, está excluido absolutamente en este caso, en el sistema adversarial. Lo que digo es que nosotros los vamos a utilizar para generar el recuerdo de aquello que haya omitido nuestro propio testigo y para instalar la contradicción del testigo de la contraparte y con eso debilitar la credibilidad. Es una de las estrategias que debemos seguir para darle respaldo a nuestra teoría del caso. Habíamos dicho entonces el uso de las declaraciones, estos son los dos aspectos: uso de declaraciones para la memoria y uso de declaraciones para atacar la credibilidad del testigo de la contraparte. Pero hay una cosa que es fundamental. Es importante que nosotros tengamos las declaraciones anteriores con relación al juicio. ¿Por qué razón? Siempre pido fundamentos. A ver, Manuela, dale. Porque vas a basar el interrogatorio y vas a ver qué fue lo que declaró y te vas a estudiar qué puedes preguntar y qué no. Muy bien, muy bien. Es decir, que además de esto que acabo de describir, algo que es trascendente, justamente cuando uno habla del nuevo paradigma del sistema adversarial, si uno analiza todos los proyectos, de lo que se habla es de una investigación desformalizada, sin actas, sin escritos, pero hay algo que es básico, y es que esa información tiene que estar, porque además es, como bien dice Manuela, es lo que nos va a permitir construir nuestra estrategia respecto del juicio. Es decir, vamos a saber qué testigos, quiénes pueden atestiguar, independientemente de que podamos ubicar algún otro testigo por fuera de los que haya reunido el Ministerio Público Fiscal, pero al menos respecto de esos testigos vamos a poder contar con su declaración, entonces vamos a poder trabajar sobre esa declaración. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Si son testigos de la contraparte, los contraexamen. Vamos a elaborar los contraexamen. A ver, tengo esta declaración, mirá lo que declaró anteriormente. Bueno, vamos a preparar el contraexamen. Hay testigos que nosotros percibimos, en el caso de la defensa, que
que son favorables a nuestra teoría del CASE, bueno, si eso consta en acta, esas declaraciones previas es la que nos va a servir también para trabajar en la elaboración de la estrategia general. Esto no nos exime, les aclaro, no nos exime como parte de un trabajo profesional y serio también de entrevistarnos con los testigos. Porque fíjense que nosotros tenemos la declaración original, pero no quiere decir, sobre la base de lo que escribí, que esos testigos se van a acordar tal cual lo que dijeron anteriormente. Entonces, nosotros, además de tener la declaración, cualquiera sea el soporte, como dije, en general, sobre lo que se trabaja el universo son las declaraciones en el contexto de la investigación penal preparatoria, pero vamos a tener que entrevistarnos, esto es importante, entrevistarnos con los testigos, no para que mientan, desde ya, sino para saber qué es lo que en proximidad del juicio es lo que saben y sobre lo que voy a trabajar. Si yo advierto de la entrevista que tengo con el testigo que voy a ofrecer yo, que tiene un recuerdo parcial, indudablemente me voy a tener que preparar para utilizar la técnica a la que estoy haciendo referencia, que es la utilización de declaraciones previas. Bueno, vamos a ver si tienen... vamos a ir al celular y vamos a ver el uso de las declaraciones previas. Bueno, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen en el celular? No lo pude compartir. Fíjense. Primero, ante todo, que el desafío de la utilización de las declaraciones previas son, primero, anticiparle a los jueces cuál va a ser el procedimiento. Ustedes van a decir, la recta, lo hace tan largo, también, porque es la sensación. Luego, cuando ustedes lo empiecen a practicar, van a ver que es breve, que es práctico, que es rápido y que realmente ayuda y mejora la calidad del juicio. Bueno, primero instalar, o sea, anticipar al juez que nosotros vamos a hacerle, el desafío es ese, instalar, mejor dicho, el escenario, en el caso de la memoria, de duda, que nos habilite, que haga que el juez habilite, que nosotros podamos introducir, el juez tiene que habilitarnos a introducir la declaración previa o anterior de ese testigo. Después, acreditar también, lo otro es acreditar la declaración anterior, es decir, que esa declaración existió. Nosotros tenemos que informar al tribunal. Esta declaración se realizó, figuraba en la investigación penal preparatoria, se realizó en la comisaría segunda de la localidad de Mar del Plata, se lo recibió de declaración. Entonces estoy acreditando, estoy diciendo y afirmando que, y figura en la investigación preparatoria. Y después, el otro desafío, es decir, primero, justificar que es necesario la declaración previa. Segundo, que existió esa declaración previa. Y lo tercero, que efectivamente esa declaración me sirva para el objetivo que estoy persiguiendo. Este es el desafío. Bien, ¿cómo va a ser el procedimiento? Bien. ¿Me siguen ahí en la filmina? Sí. Bueno, lo que decía, primero instalar la situación de duda, estoy interrogando, me dice no recuerdo, por ejemplo, me dice el testigo, no, eso no me lo acuerdo, eso puede ser directo, o más allá de la manifestación del testigo, sobre la base de una pregunta, en el interrogatorio que estoy haciendo, yo advierto que omite algo, entonces voy a pedir autorización al juez. Señor juez, advierto una omisión en el testigo, voy a solicitar la lectura de una declaración previa a los fines de que el testigo pueda recordar lo que manifestó anteriormente. Entonces, lo primero del procedimiento es pedir la autorización al juez. Ya está instalado el escenario. El juez me va a preguntar, ¿para qué quiere la declaración previa usted? No, bueno, porque hay
una parte de su declaración que hizo anteriormente, que el testigo no recuerda, o ya que esto lo voy a poder, por eso cuando digo instalar el escenario de falta de memoria, o de duda, o de no recuerdo, va a tener que ver con mi interrogatorio, porque muchas veces los jueces nos van a decir, bueno, no, pero usted preguntó muy poco, siga preguntando, y esto suele pasar muchas veces con los jueces profesionales, y con un defecto del litigante. A la primera de cambio, no recuerda, entonces empieza a preguntar. Esto es un problema que tienen los litigantes. Primero nosotros tenemos que hacer un interrogatorio lo más completo posible. Y esto va a depender de la preparación, en base a la declaración que tengamos antes, la estrategia y lo que nosotros percibamos durante el desarrollo del interrogatorio. Pero no podemos abandonar inmediatamente, pido la declaración, esto lo he advertido en muchos juicios, ¿no? Y esto habla de un defecto de preparación del interrogatorio directo. No es que le falte memoria al testigo, es que no ha preguntado lo suficiente como para introducir la información. Entonces, pido autorización al juez, exhibir a la contraparte el testimonio anterior. ¿Esto por qué? Digo, tengo el documento, esto para justamente que la parte pueda controlar que lo que yo le exhibo es real. Ustedes me dirán, ¿y qué puede ser, doctor? Bueno, puede ser cualquier cosa. O sea, no digo que, más allá que el presupuesto del juicio es la buena fe, no quiere decir que algún abogado vivo o funcionario pueda hacer una triquiñuela, y una de las formas es el control del documento que yo le voy a exhibir a efectos de poder introducir eso. Más que introducir, no, porque ya dije que no sirve lo que dijo antes, sino refrescarle la memoria para que complete su declaración. Entonces, pido autorización al juez, el juez me va a preguntar, ¿por qué? No, porque advierto que hay una omisión en relación a la declaración anterior. Dígame, a ver dónde el juez me va a decir, puede marcarlo, voy a marcar cuál es el segmento de esa declaración que ha omitido, se la voy a exhibir a la contraparte esa declaración, por esto que digo yo, que la contraparte pueda controlar que efectivamente estoy exhibiendo un documento marcado donde hay una declaración. Y después, vamos. Bien. Bien. Antes de hacerle leer, lo que surge de la filmina es también verificar o darle validez a esa declaración. Entonces le vamos a preguntar, antes de exhibírselo, vamos a hacer un pequeño interrogatorio. ¿Usted declaró anteriormente? Sí. ¿Dónde declaró? Declaré en la policía. ¿Usted a cuánto del hecho? Y declaré a la hora de haberse cometido el hecho, fui convocado a la comisaría, me recibieron en una sala. Bueno, todas estas preguntas son justamente para darle legitimidad al documento que yo voy a ingresar para poder confrontar y lograr la memoria. Una vez que acredité entonces esto, ese documento, supongamos que es una declaración a la policía, ¿qué es lo que le da refuerza la legitimidad de esa otra verosimilitud sobre esa declaración anterior? Cuando yo voy a la comisaría tengo que declarar como a la fiscalía. Cuando declaro, ¿qué es lo que voy a hacer al final de la declaración? Promesa o juramento de decir verdad. No, eso al inicio. Pero digo, cuando termina la declaración, ¿qué es lo que me hacen hacer? Firmarla. Firmar. Claro. Bueno, entonces yo qué voy a hacer al testigo. Además de preguntarle si usted declaró anteriormente, le voy a exhibir, ¿usted reconoce este documento? Sí, es la declaración que yo presté. ¿Reconoce la firma? Sí, esa es mi firma. Bien, ya está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Para recordarle, vamos a
Tengo dificultades. Vamos a leer o hacer leer la parte omitida. En estos casos, cuando se trata de hacer un recordatorio de lo que dijo en otra oportunidad, la técnica es hacerse leer al propio testigo, ¿no? Y no en voz alta, ¿no? Porque no tenemos que, recuerden, esta no es información que se ingresa como prueba, ¿eh? Es al solo efecto de procurar que él recuerde lo que ha omitido. Entonces, marcamos el párrafo, se lo entregamos al testigo y el testigo le decimos, bueno, a ver, lea en silencio lo que usted declaró anteriormente. Luego que finaliza la declaración se le pregunta, bueno, ¿ahora lo recuerda, no lo recuerda? Sí, lo recuerda. Le volvemos a interrogar, volvemos a hacer la pregunta y de seguro, si lo recuerda, nos va a relatar lo que era omitido. Difícil, puede pasar, me pasó en los juicios, la parte le pregunta y le dice, no, igual no lo recuerdo, bueno, esa es una posibilidad, que no lo recuerdo y bueno, no nos favorece, pero bueno, es parte del ALIA, hay un margen de posibilidad que esto no pueda resultar, es mínimo, porque igualmente una vez que lee, le trae a la memoria, ayuda a la memoria como para completar el interrogatorio. Y no significa reproducir ese interrogatorio completo, solo sobre aquello que nosotros nos interesa, que es relevante y que indudablemente lo ha salteado el testigo. Esta sería la técnica entonces como para... Bien. Vamos ahora al uso de declaraciones previas, como decía Manuela, creo que era Manuela o Mariana, el tema de las contradicciones. Bueno, el tema de las contradicciones va a ser similar, el desafío es similar, nosotros vamos a entender, pero en este caso va a ser fundamentalmente lo más común en el contexto de un contraexamen. Es decir, vamos a tener que seguir el mismo procedimiento, vamos a fijarnos en la filmina, fíjense la filmina, la tercera filmina. Bueno, primero al juez para pedirle, vamos a hacer lo mismo. Si no, el juez pidió la lectura de una declaración anterior, el juez dice, ¿por qué? Porque advierto que hay claras contradicciones del testigo. Bueno, ahora ¿cuál va a ser la técnica? En este caso, como yo quiero establecer la contradicción, primero y principal tengo que ir seguro sobre lo que dijo en el juicio. Entonces, yo primero lo que tengo que asegurarme es que después no se desdiga. Ah, no, pero yo no quise decir eso, yo no dije eso cuando usted me preguntó. No. Primero vamos a dejar firme. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando nosotros advertimos en el interrogatorio que hay una contradicción, vamos a reiterarle, vamos a volver sobre la respuesta. Estamos en el contraexamen, pregunta con respuesta, dice que sí, bueno, podemos decir, ¿usted está seguro de esto? Sí, estoy seguro. Bueno, ahí ya nosotros evitamos que el testigo se nos pueda ir. Recordemos que estamos hablando en contexto de un testigo hostil. Entonces, lo primero tenemos que dejar bien asentado y firme lo que él acaba de decir, que es lo que nosotros advertimos en clara y grave contradicción con una declaración anterior. Bueno, primer paso. Vamos al segundo paso. Bien, vamos a, como hicimos en la anterior, como surge la filmina, vamos a exhibirle a la contraparte también la declaración. Y le vamos a marcar a los efectos de que ella pueda inclusive plantear, si entiende que no hay contradicción, puede hacer una objeción.
Esto es un incidente que se puede producir en este contexto y de ya que va a resolver el juez. Le exhibo el documento de la declaración anterior, de donde advierto la contradicción, lo voy a marcar, se lo voy a exhibir a la contraparte, si objeta o no objeta, va a tener que dar razones, y luego que hago la objeción, fíjense, digo, una vez que lo exhibí, voy a tener que validar la declaración anterior. Es decir, primero dejar bien firme lo que declaró en ese momento que yo advertí que era contradictorio, reiterándole la pregunta, o estar seguro, dejar bien firme la versión que dio en el juicio. Supongamos, dice, yo ese día no, vamos a poner un ejemplo grueso, yo ese día no estaba en el lugar del homicidio ni vi el arma, ni vi el arma, o sea, no pasé en el momento ni en el lugar donde se produjo el hecho, por eso no vi nada. Vamos a hacerlo más duro. En la declaración anterior había dicho que había pasado, que cuando se produjo el hecho, había visto, o sea, sintió una detonación, miró y vio que había una persona que estaba apuntando con el arma. Bueno, esto es evidente, la contradicción. Entonces yo lo que voy a trabajar es primero, ¿está seguro de eso, de que usted no vio nada? ¿No estaba en ese lugar, en ese momento? Sí, sí, estoy seguro. Bueno, ahí ya afirmé lo que me va a servir después para confrontar con lo que dijo anteriormente. Luego le voy a llevar la declaración a la contraparte para que vea que es el documento efectivamente donde está esa declaración y donde surge la contradicción. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a darle, o sea, tengo que darle credibilidad a lo que dijo en aquella oportunidad. O sea, los vicios de credibilidad de aquella declaración, no porque me sirva como información a los efectos del juicio, sino para atacar la credibilidad. A esos efectos también tengo que dejar firme lo que declaró anteriormente. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a empezar a interrogar al testigo de la misma forma que lo hice con relación a mi propio testigo, mi testigo amigo. Voy a hacerlo con el testigo. Le voy a preguntar, ¿usted declaró anteriormente? Sí. ¿Ante quién? Porque con esto, ¿qué quiero hacer? Yo resguardar, ya resguardé esta información, ahora voy a resguardar la otra, que quede clarito y firme que lo hizo en forma espontánea, sin que nadie lo coaccionara, etc. Entonces le pregunto, ¿usted declaró anteriormente? Sí, declaró. ¿Ante quién declaró? Declaré ante la Fiscalía. Bien. ¿Cuánto tiempo después del hecho? Y creo que a la hora declaré. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Con eso estoy cerrando todo lo que hace al contenido de la declaración anterior. No porque me interese la versión de la declaración, sino porque eso lo voy a utilizar para atacar la versión que está dando ahora y que no me sirve o que debilita mi teoría del caso. Usted declaró ante el fiscal. ¿Usted leyó la declaración después de que le tomó testimonio el fiscal? Sí, la leí completa. Ajá. ¿Y usted firmó la declaración? Sí, firmé la declaración. Bien. Entonces voy a agarrar el documento, voy a llevarle el documento al testigo y le voy a decir, ¿reconoce esta declaración? Sí, esa es mi firma. Bien. A posteriori, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar la contradicción y ahora sí, no en silencio, porque a mí lo que me interesa es que quede instalada la contradicción del testigo de la contraparte, le voy a decir que por favor lea a viva voz lo que declaró y le voy a hacer leer el párrafo, no toda la declaración, reitero, el párrafo que hace la contradicción. De esa forma, yo después no, cuando declara el testigo, o lee, mejor dicho, el testigo su declaración anterior, yo voy a dejar instalada la contradicción. Ya voy a dejar cuestionada la credibilidad. A la vista y al oído del juez profesional o del jurado, indudablemente en un hecho relevante es claramente contradictorio lo que dice. Digo hechos relevantes. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer en la trampa de hacer este tipo de ejercicio, de marcar contradicciones, si realmente no afecta mi teoría del caso. Si no afecta mi teoría del caso, o no afecta, o en particular no va a afectar la credibilidad del testigo, yo voy a tener que ir por aquellos
segmentos de su declaración que demuestran una clara contradicción y que a su vez tienen peso, en relación a lo que puede aportar para la teoría del caso de la contraparte. Bueno, vamos a ir ahora, ya hablamos de estas dos técnicas, y ahora vamos a hablar de, para completar, fíjense que esto ustedes lo van a poder utilizar, es más, la semana que viene, cuando hagan el ejercicio, van a tener que utilizar, en base al caso que le dimos, van a tener que, en tanto y en cuanto ustedes adviertan que con esto pueden favorecer los dos propósitos, el de la memoria o el de la contradicción en el contraexamen, van a utilizar estas técnicas. Ahora hay una aclaración que sí tenemos que tener, que tenemos que hacer con relación a los testigos de la contraparte. Cuando nosotros estamos haciendo todo este proceso, esta técnica de las lecturas previas para instalar la contradicción y atacar su credibilidad, no debemos transar en una disputa con el testigo. Tenemos que ser prolijos en esto. No tenemos que hacer conclusiones. No tenemos que adelantarnos al alegato final. Hay que golpear y salir. ¿Qué significa? Que si yo ya instalé la contradicción, esa información me la llevo. No tengo que hacer ninguna expresión, ni pelearme con el testigo, ni pedirle conclusión al testigo, porque si no, lo que estoy haciendo es desvirtuando lo que yo pude obtener. ¿Por qué? Porque esa contradicción, ¿dónde la voy a utilizar? En el contraexamen. ¿El contraexamen para qué me sirve? Sabemos para qué me sirve. O sea, para atacar la credibilidad del testigo, es el testigo o del testimonio. Cuando advertimos omisiones, mentiras y todo, seguramente el litigante va a eludirlas. Nosotros tenemos que encargarnos a través del contraexamen de instalarlas. Hay exageraciones, que ha omitido cosas que son importantes, que no le favorecen, lo vamos a hacer con el contraexamen. ¿Y eso dónde lo vamos a utilizar? En el alegato de cierre. En el alegato de cierre. En el alegato final. Ahí voy a argumentar. Entonces es importante en el contraexamen. Y si hay una contradicción, no tengo que... yo les digo, lo que suele pasar es que nos endulzamos y pensamos, a este testigo lo destruí, y entonces empiezo a hacer conclusiones, eso genera una objeción de la contraparte, si no me contestó todo lo que yo quería, me pongo mal con el testigo. Eso tenemos que evitarlo. Nosotros no tenemos por qué pelearnos con nadie. Nosotros tenemos que buscar pegar el golpe si es que advertimos la contradicción. Y es relevante pegar el golpe y guardárnoslo para el alegato final. Y en el alegato final es que vamos a desarrollar. Vamos a decir, bueno, declaró fulano. Fíjense, en la primera declaración, que lo hizo a la hora de ocurrido el hecho, con todas las garantías, ante el funcionario judicial dijo esto, ahora en el debate dijo esto otro. No le creemos, señores jurados. Miente. Fíjense con qué ahínco lo digo, o con qué fuerza y entusiasmo, porque estoy en el alegato final y es donde yo tengo que exhibir todo esto. Es donde voy a tener que convencer en definitiva. Entonces, no tengo que obtener esto, no me tengo que entreverar en una pelea con el testigo, ponerme mal, no es una cuestión personal. Eso hay que dejarlo de lado totalmente. Y si nos va mal con las técnicas, bueno, asumamos nuestra responsabilidad, no nos enojemos con el testigo. Si yo a un testigo hostil o de la contraparte le hago preguntas abiertas sin saber lo que me va a contestar, no me tengo que enojar con el testigo. Me tengo que enojar conmigo, porque no puedo hacerle una pregunta abierta cuando no sé de antemano lo que me va a contestar, o no lo voy a poder controlar. ¿Me entienden? Bueno, vamos a lo otro, que es la prueba material. Habíamos dicho que la prueba material es la que yo voy a incorporar, que me va a servir como evidencia, ¿cómo debo introducir esa prueba material? Esta es la pregunta.
Si yo digo, tengo el arma del homicidio, ¿cómo puedo incorporar? Yo podría, ya de antemano dijimos, antes del juicio la ofrecimos como prueba, fue incorporada y todo, pero digo, ¿cómo puedo incorporarla para que esa evidencia, ese elemento material tenga peso y respalde mi teoría del caso? ¿Cuál sería la técnica? Esto es lo que debemos plantearlo. Lo primero y principal es que, como idea general toda, es que la prueba por sí sola, la prueba material, que sea un arma, de un documento, lo que sea, no dice nada. O sea, yo tengo que, primero, introducirla y además generar a través de testimonios, establecer de qué se trata ese objeto material. Es decir, que el solo hecho de que el fiscal diga, por ejemplo, esta es el arma que se utiliza, vamos al alegato final. Imagínense, ya incorporamos el arma. En la audiencia preliminar se ofrecieron las pruebas, se incorporó. Yo digo, en el alegato final, esta es el arma del homicidio. Bueno, la pregunta que se va a lanzar todo es, ¿cómo sabemos que el arma del homicidio? Si nosotros no lo confrontamos o no lo acreditamos a través de testimonios. Es decir, que la prueba material por sí sola no acredita nada. Nosotros tenemos un plus de actividad que es, con los testimonios, establecer la legitimidad, o sea, digo la legitimidad, el origen de esa arma y a su vez, que es la que se utilizó efectivamente en el hecho. Entonces, la forma de introducir el arma no es simplemente, digo, en el alegato final está el arma. No, esa arma yo la voy a tener que introducir las oportunidades, que entiendan, son las mejores, en relación a los testigos que puedan acreditar el origen de ese objeto material, y a su vez luego utilizarla con otros testigos que, a modo de complemento, refuercen mi teoría del caso. Primero y principal, tenemos que tener en cuenta que hay dos lógicas que son fundamentales, que subyacen en esto que acabo de decir. Primero, la lógica de la desconfianza, bien nos enseña Bateman y Ducci, nos dice, la lógica de la desconfianza, ¿qué significa? Que las afirmaciones de los litigantes por sí solas no acreditan nada. Si ello es así, esto es como arrojar un manto de sospecha sobre todo lo que pueda aportar las partes y que tengan el confronto o el respaldo de alguna declaración, indudablemente que tengo que acreditar justamente de dónde proviene esa arma, por qué está relacionada, de dónde proviene y a su vez por qué está relacionada con los hechos y por qué complementan como evidencia el relato o la teoría del caso. Bien, esta es una de las lógicas que campean en relación a todos los objetos. Bueno, tenemos una técnica para la introducción, al igual que la lectura de declaraciones previas para recordar a testigos amigos o para poner en evidencia la falta de credibilidad de los testigos de la contraparte, también hay una técnica para introducir la prueba. El primer paso, también tengo que aclarar algo, y esto lo señala bien Bateman y Ducci, si bien sobre la base del Código Procesal chileno, es el mismo diseño que el argentino, con algunos matices. El requerimiento de elevación a juicio, más que el requerimiento de elevación a juicio, si bien se hace ante el juez de garantía, la audiencia preliminar al juicio se hace ante el propio juez de garantía, cosa que es distinto en nuestro país. Pero después el diseño del procedimiento es similar. La otra diferencia con el código chileno, que eso es lo que construye el manual Bateman y Ducci, que ya no tiene juicio por jurado, que es un adelanto de nuestra parte. Bueno, el primer paso, ¿qué tengo que elegir? Si yo digo que esa evidencia tengo que acreditarla con algún testigo, es decir, que me diga de dónde proviene, de qué se trata, no basta con decir, esta es el arma del homicida, no. Lo firmaste vos como fiscal o lo firma
o el testigo lo desacredita por la sola afirmación, eso no basta. Entonces, ¿qué tengo que traer? Un testigo que acredite esa evidencia, la acreditación de esa prueba material. Entonces ese testigo me va a decir, vamos a poner un ejemplo, el arma en el homicidio. Bueno, ¿qué testigo me va a servir como para acreditar la procedencia del arma? Y que esa arma pueda tener vinculación con el hecho. ¿Quiénes son los que concurren inmediatamente al escenario del hecho? La policía. La policía. La policía. ¿Quién lleva adelante el procedimiento? 911. Mire, escuché un disparo acá al lado, inmediatamente van. Cuando arriban ven el cuerpo de la víctima en la escena, ven un arma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto por protocolo fijado legalmente, van a tener que recoger todas las evidencias que tengan que ver con el hecho. Bueno, y un arma, se secuestra el arma, ese va a ser un testigo idóneo para acreditar la procedencia de ese objeto, y para yo después poder vincularlo con el hecho. Desde ya que la prueba pericial también, usted me da, bueno, la prueba pericial de la prueba de los disparos, los microscopios para poder determinar el proyectil, si pertenece al arma, bueno, eso también va a ser parte de la prueba. Pero además esa arma, con relación a la pericia, seguramente yo en el juicio se la voy a tener que exhibir al perito que hizo la pericia, y él me va a tener que decir, va a acreditar que efectivamente es el arma sobre la cual hizo la pericia. Pero volvamos al principio, el policía que recogió el arma es justamente el que me va a dar crédito, va a establecer la procedencia, el origen de ese objeto material, que por sí solo, vuelvo a decir, por la sola exhibición no dice nada, o por la sola afirmación de cualquiera de los litigantes no dice nada. Tengo que acreditarlo, un principio general de prueba, es una carga probatoria. Bueno, el policía, entonces el policía, ¿qué va a decir? Nosotros le vamos a exhibir el arma. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar al policía? Si yo se la exhibo, sí la reconozco. Claro. ¿Y qué es lo que le voy a preguntar? Bueno, sí, yo la reconozco. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo la reconoce? ¿O por qué la reconoce? También le tengo que preguntar. ¿Por qué reconoce esa arma? Bueno, él nos va a describir todo el procedimiento que justamente vincula el arma con el hecho. Él va a decir, yo me hice presente en el lugar, recogí el arma, lo coloqué en una bolsa precintada, la firmé, y es lo que ustedes me acaban de decir. Es más, en esa bolsa, esa firma que está en la bolsa es la mía, porque yo fui el encargado de realizar el procedimiento. Entonces eso es la forma en que yo puedo introducir una prueba material. Este es un ejemplo. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Antes de introducirla, ¿sí hay que tener alguna autorización para poder usarla en el juicio o como convención probatoria? No, nosotros, no, el tema es así. Ustedes vieron que yo mencioné la audiencia preliminar. La audiencia preliminar del juicio es donde las partes van a ofrecer la prueba. ¿Me siguen? Yo les dije, en Chile lo hacen ante el propio juez de garantía, o sea que al tribunal de juicio llega ya todo resuelto. Las incidencias sobre la prueba, los acuerdos sobre los hechos acreditados, que se tienen por acreditado ambas partes, o sea, solo los hechos sobre los que hay que controversia, se hace en la audiencia preliminar. Nosotros lo vamos a hacer ante el tribunal de juicio. Y ahí vamos a ofrecer todas las evidencias, como vos referís, Manuela, cuándo podemos entregar. Ahí se hace el ofrecimiento de la prueba. Ahora, a los efectos de que esa prueba que yo introduje valga como tal, no basta con que se haya incorporado en la audiencia preliminar. ¿Me entendés? Es decir, yo como fiscal, ofrezco el arma secuestrada por la policía que está agregada en el expediente, en la foja tal, supongamos, o secuestrada y bajo custodia en la Secretaría del Juzgado de Garantía. Bueno, yo la ofrecí. Bien, para una vez que se hace el juicio, digo, también en esa audiencia preliminar puede haber incidencias. ¿Se pueden oponer a incorporar? Seguro. Bueno, pero para eso está la audiencia preliminar.
Si la defensa se opone a la incorporación de esa arma, el tribunal va a resolver si hay razones fundadas para no incorporarla. Supongamos, usted me pregunta, ¿qué puede ser, doctor, una incidencia? Y, por ejemplo, prueba que se haya obtenido en forma ilegítima, que fue la referencia que hice al principio. ¿Y puede plantearlo la defensa? Sí, es que puede plantearlo. Si esa prueba es producto de un procedimiento ilegítimo, seguramente que va a poder plantearlo. Por ejemplo, haber hecho un allanamiento a una casa sin que se diera ninguna de las circunstancias legales que habilitan el allanamiento sin la orden judicial correspondiente. Entonces, indudablemente, ese allanamiento no es regular, no es legítimo, y todo lo que sea producto de ese allanamiento no va a poder ser incorporado. Eso se resuelve en la audiencia preliminar. Al juicio tenemos que llegar limpio, todo resuelto. Bueno, supongamos que sorteamos cualquier planteo y vamos a llevar el arma. Bueno, una vez que llevamos el arma, ahí es cuando ustedes como litigantes van a tener que trabajar, van a tener que seguir el procedimiento de la acreditación. Usted me pregunta, ¿y con quién lo hacemos? Bueno, con el testigo idóneo. Por ejemplo, el policía. Si el policía hizo el procedimiento, con eso voy a acreditar, o sea, de dónde proviene ese elemento. No basta, vuelvo a decir, con el ingreso en la audiencia preliminar. Nosotros vamos a tener que acreditarlo en la audiencia de juicio. Una vez, supongamos entonces, vamos al caso del policía. El policía dijo, sí, ustedes me escucharon. Estaba en la bolsita, precintada, firmada. Esta es mi firma. Bueno, ya digo, ¿cómo lo reconoce? ¿Por qué lo reconoce? Las preguntas que hacía Manuela, que hay que hacer en ese momento. Y una vez, ese procedimiento breve, una vez que ya está acreditado, tenemos que pedirle al tribunal que sea incorporada como prueba. ¿Me escucharon? Una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es que quede incorporada como prueba. Y una vez que quedó incorporada como prueba, la puede utilizar indistintamente cualquiera de los litigantes. Supongamos que el arma viene otro testigo y dice, yo la reconozco porque es el arma utilizada, yo vi, es esa. Bueno, indudablemente la contraparte, situémonos en la actividad de la defensa, si quiere cuestionarlo, quiere cuestionar la credibilidad de que efectivamente esa arma, va a tener que hacer un contrainterrogatorio, un contraexamen de forma tal de desacreditar el testimonio. Porque hay que aclararlo. Una cosa es la admisibilidad, para decir esto es prueba para este juicio. Y otra cosa, la credibilidad que pueda haber con relación a la teoría del caso o a todo el hecho. Va a depender de los testimonios que se produzcan y que complementan toda la prueba del juicio. Entonces, el procedimiento para introducirlo. Y cuando ya se produjo la acreditación de la prueba material, le voy a pedir al juez que se introduzca como prueba. Y el juez me va a decir, bueno, queda incorporada como prueba. A partir de ahí, ese elemento, esa prueba material, la vamos a poder utilizar en todo lo que queramos durante el juicio. Pero una consulta, doctor, ¿por qué el juez podría apartarse y no introducir la prueba por algún motivo? Si ya fue... No. Ah, claro, o sea, se solicita, pero después le tiene que dar lugar, sí. No, el tema es así. Una vez que acreditamos, ya que lo único que se puede oponer es la contraparte. Pero, a ver, acá hay una cuestión estratégica. Esto es lo que digo yo. Supongamos que no hayamos hecho el procedimiento de acreditación del objeto material que queremos utilizar como prueba. ¿Me siguen? Lo incorporamos por la audiencia preliminar, la ofrecimos, y en el juicio el fiscal le va exhibiendo a los testigos el arma. Bien. El fiscal llega al alegato final, dice, bueno, esta es el arma que se utilizó, utilizó el homicida, que esto, que lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la contraparte? Porque usted no acreditó que esto sea prueba del debate. Usted no sabemos de dónde viene, o sea, no se acreditó. La prueba por sí sola no acredita nada. Por más que después se la exhiba a los demás, este procedimiento es indispensable. Si no introducimos esa prueba material como prueba a través de este procedimiento,
se me cae el castillo de naipe en el alegato final. Estamos obligados, porque si no la contraparte me lo va a cuestionar. Si yo no sé de dónde viene. Usted le exhibió esto, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos qué es. Usted solo afirma que es el arma del homicida, pero usted no acreditó que esa arma tenga que ver con este hecho. Usted cuando vino el testigo, cuando vino el policía del procedimiento, no le preguntó nada sobre el arma. Bueno, ahora usted no puede, o sea, yo puedo cuestionarlo en el alegato final diciendo no ha habido acreditación alguna de que el arma que se exhibió, de dónde viene, de dónde proviene, y que pueda servir entonces, sea relevante a los efectos del hecho que yo quiero acreditar. Es decir, que este procedimiento es ineludible. Más allá de que lo hayamos ofrecido en la prueba preliminar, en la audiencia preliminar, perdón, que el tribunal haya hecho lugar en la audiencia preliminar al ingreso de esa prueba ofrecida, luego, durante el juicio, yo voy a tener que acreditar el origen de esa prueba material. Tengo que justificar. Mire, yo pongo esto, acá está, pongo el arma sobre el escritorio del juez y la dejo ahí. No digo nada. El arma no me dice nada. Que haya un arma ahí no me dice nada. Vuelvo a decir, tengo que completarlo con testimonios. Los testimonios tienen que acreditar efectivamente de dónde proviene el arma. Los testigos tienen que dar crédito porque ellos saben que proviene de ese lugar. ¿Se dan cuenta? Y una vez que acredité esto, puedo recién empezar a exhibirlo como una evidencia, como una prueba, a los peritos, a los testigos, etcétera, etcétera. Esto es ineludible. Usted va a decir, pero doctor, me parece engorroso. No, no es engorroso, es una pavada. Después van a ver ustedes, tanto con relación a la introducción de declaraciones previas, para la memoria, para la contradicción, como el tema de las pruebas materiales, lo van a poder manejar así. Va a ser un procedimiento sencillo, son 3, 4 pasos y ya está. Por ahí lo que va a haber alguna trifulca en el caso de se van a oponer la contraparte, no, pero acá no hay contradicción. Bueno, eso es una incidencia que va a resolver el juez. Si la contraparte supongamos que dice, no, pero acá está marcando una contradicción que yo no advierto. Bueno, eso lo va a tener que dilucidar o resolver el juez. Es el tercero imparcial, que resuelve las incidencias que se producen antes de la decisión final. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Si no, vamos a cerrar acá. Lo único que yo quería agregar es lo de la prueba material. Ustedes van a escuchar lo de la prueba demostrativa. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba material y la prueba demostrativa? La prueba material justamente son todos los objetos que están relacionados con el hecho, objeto del juicio, que están directamente relacionados con el hecho del juicio. Si yo hablo del arma, el arma está relacionada, que utilizó el homicida, está relacionada con el hecho. La prueba demostrativa es cuando no está relacionada con el hecho, hay que tenerlo claro. Ustedes lo hemos visto en más de una película, no están relacionadas directamente con el hecho, pero sirven para completar las declaraciones testimoniales. Por ejemplo, si de la descripción de los testigos dice que le pegó con el ejemplo que daba Batman y Lucha está muy bueno, que le pegó con un bate de béisbol y el bate de béisbol no se secuestró, podemos en el juicio nosotros decir, a ver, al testigo, si el bate de béisbol al que se refiere es parecido a este. No es el bate de béisbol utilizado, pero sirve para complementar la declaración testimonial. Cuando usted me dice bate de béisbol, es esto, algo como esto. Bueno, eso es prueba demostrativa. ¿Lo entienden? Es decir, no tenemos el elemento, pero vamos a utilizar otro elemento que sirva para completar la declaración testimonial. Si se refiere a un bate de béisbol, no hay ningún bate de béisbol secuestrado y yo quiero acreditar aquí que efectivamente se refiere a un bate de béisbol, puedo traer otro bate de béisbol. ¿Usted cómo es? ¿Como esto? Sí, bate de béisbol. Eso es prueba demostrativa. Vuelvo a decir, sirve para ilustrar mejor al jurado o al juez sobre lo que refiere el testigo.
Otra prueba demostrativa puede ser, vieron los croquis de las calles. Cuando el testigo describe las arterias, estoy haciendo así porque tengo la pared acá y es lo que se utiliza normalmente en los juicios, suele hacerse un croquis. Ahora están haciendo en los últimos, esto me sorprendió porque generalmente se hace con algo gráfico, se coloca en una pared o en un pizarrón y el testigo va describiendo en base a ese croquis demostrativo por dónde transitaba el imputado, dónde fue el hecho, ubicándolo en un espacio, en el espacio que describe el propio testigo. Muchas veces también se hace a mano alzada, que el mismo testigo que describe el lugar lo haga en un pizarrón y eso forma parte de la declaración. Bueno, eso es prueba demostrativa, esa actividad que hace el fiscal que complementa o reafirma, complementa, mejor dicho, ilustra mejor sobre lo que está afirmando. Bueno, esto es una cuestión de lenguaje y de términos que tenemos que ir aprendiendo e incorporando culturalmente quienes operamos y ustedes que son los futuros operadores. Bueno, ¿alguna duda, algo? ¿Entendieron? Una consulta, ¿podrían, por ejemplo, mostrarse fotos? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, fotos también. Vos podrías hacer fotos con relación a qué. No sé, al lugar del hecho. Sí, sí, cómo no. No, y mira, vos me das pie porque me mencionaban unos colegas que están haciendo reproducciones con computadora, con la computadora de los lugares del hecho. Hacen construcciones de tipo gráfico, ya ni siquiera con papel, que me parece bárbaro, me parece excelente. Eso puede crear entre las partes alguna enquiria o algún conflicto, en el sentido de que, y esto es lo que sí hay que resguardar, de que no sea indicativo. O sea, que la prueba que lo que estoy exhibiendo no influya sobre la declaración en el sentido de completar la declaración, sino que ilustre sobre la base de lo que dice el testigo, lo ilustre de mejor forma, como dijiste vos, Mariana, puede ser una biofilmación. Van al lugar y filman las calles. He visto que tienen distintos ángulos y uno puede tener la visual y lo pueden hacer con fotografías, ¿sí? Y eso lo hace el personal policial inclusive al inicio de la investigación, que es lo que podemos utilizar, los croquis ilustrativos, las distancias, etcétera, y también la podemos aportar y esto es prueba demostrativa. Bueno, no sé si algo más, alguna duda. Lo que sí, recomiendo la lectura de los capítulos, del capítulo 6, que habla de la lectura previa, incorporación de lectura por lectura, declaraciones previas y de la prueba material, porque lo vamos a utilizar en los próximos ejercicios. ¿Alguna duda más? ¿Algo que tan firmes, seguros, convencidos van a empezar a utilizar? Bueno, la próxima clase, el jueves que viene, yo creo esta apertura directo y contra de peritos. ¿Es así? Y ahora ya tienen incorporación o lectura de declaraciones previas con las técnicas y la incorporación de prueba material o demostrativa. Estoy convencido, mañana a lo sumo les va a llegar el mensaje entiendo que el próximo jueves vamos a hacer una práctica de todo esto, sobre la base del caso Cabrera. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a continuar. Sí. Sobre la fecha del juicio final no sabemos, ¿no? Todavía. Mira, había tentativa, unas fechas tentativas, inclusive para que
para que ustedes también, o sea, nosotros generalmente lo acordamos con los alumnos, porque algunos plantean que tienen algún examen, algo, bueno, tratar de salir de esas semanas que son críticas, para que ustedes puedan trabajarlo tranquilo. No tengo, te digo la verdad, te miento ahora porque no tengo presente. Creo que era creo que era la segunda semana de julio, si no me equivoco. Estamos a un mes más o menos, que esa era la fecha tentativa, ¿no? Porque creo que el 19 de julio es el 19 de julio es ya de las vacaciones. A ver, espera que vamos, aguántenme. Sí, creo que sí. No, para saber estimativo nada más. Está bien. Está bien, ¿no? No, sí, está bueno inclusive porque, por eso que estaba diciendo, Mientras usted busca, profe, el Manuela 19 de sonó, julio, ¿cómo? decía, mientras usted busca, Manuela, sonó muy mal eso del juicio final, desde lo religioso. No, pero El juicio final, estamos mal ahí. no. Tranquilo que va bien. Va muy bien. Bueno, sí, el 19 de julio, si no me equivoco, era entre el 14, sí, esa semana. Sí, creo que era esa semana 14 o 15 de julio, en esa semana era. A ver, eso es algo que vamos a tener que también conversar con ustedes, interactuar para que no sea crítico tampoco para los alumnos. Sí, perfecto. La mejor forma posible, se puede llevar adelante. Bueno, quedamos así. Entonces el próximo jueves en principio vamos a practicar. Así que de acuerdo a los grupos, vamos a trabajar sobre apertura, directo, contra, vamos a introducir las lectura de declaraciones previas y la posibilidad, si lo hay, de acuerdo al caso, alguna prueba material. Bueno, Listo, profe. nos vemos. Hasta luego, gracias. Les pido, Gracias, doctor. bueno, nos vemos. No, que me manden la listita, no sé si estamos, la lista de los que estuvieron presentes hoy. Bien. ¿Puede ser? Bueno. ¿Por dónde quiere que le mandemos?